Bien, damos gracias a Dios por este nuevo día que nos ha dado, un nuevo primer día de la semana. Estamos siguiendo una pequeña secuencia que hemos denominado, he denominado los misterios del reino. Y la semana pasada hacíamos un tipo de introducción basándonos en el Evangelio de Mateo, siempre en el Evangelio de Mateo, porque hay ciertas cuestiones ahí o aquí que es necesario que comprendamos para entender lo que tenemos. Y la semana pasada hacíamos mención de esto y decíamos, una de las cosas que más afecta la forma en que a veces nosotros comprendemos las cosas son las expectativas que nosotros tenemos. Y en este caso, para nosotros es bastante fácil entenderlo. No tanto así, por ejemplo, para los judíos, o sea, para nosotros es más fácil entender lo que está diciendo Jesús porque estamos viviendo 2000 años después. Para los discípulos o para los que estaban escuchando a Jesús en ese momento, era mucho más difícil. Y era mucho más difícil por lo que ellos estaban esperando. Entonces, si nos ubicamos en su contexto, ellos estaban esperando que Dios levantara a un Mesías, y por Mesías ellos se referían a un líder político militar que pusiera las cosas claras y que echara a los romanos de tierras judías e impusiera su reino por la fuerza. Claro, en este mundo, decían ellos, o en este reino, ellos dividían el mundo en dos, bueno, la Biblia dice dos siglos. Cuando Cristo dijo, este pecado no será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero, así como ellos dividían, pero la palabra siglo que ellos utilizaban no implicaba 100 años, sino implicaba una dispensación, una era, la palabra griega aionos que ellos usaban. Entonces ellos decían, este mundo o este siglo o esta era está dominada por el diablo, por el mal, está dominada por el pecado, por la muerte, obviamente, por todo eso que está mal. La era venidera, esta va a ser el reino de Dios, ahí es donde Dios va a imponer su reino a través de su Mesías, y esa era será bella, o sea, en ese tiempo el pecado no va a existir, la muerte no va a existir, no va a haber más todo lo que hay en este mundo. Creo que eso lo comprendemos muy bien. Entonces ellos decían, va a haber un cambio de uno hacia otro con la venida del Mesías, con la venida de Elías, porque antes del Mesías tiene que venir Elías, incluso decían los fariseos, ¿no? Eso le preguntaron a Jesús. Este cambio va a ser, aquí viene el punto que ellos estaban manejando, va a ser impuesto, porque ellos están acostumbrados a eso, a la utilización de la fuerza para imponerse. Creo que todos estamos, incluso por venir de países, ¿no? De países que han estado en guerra, nosotros estamos acostumbrados a la imposición de la fuerza. Por ejemplo, para perseguir a la guerrilla hay que imponer la fuerza, para perseguir a los mareros hay que imponer la fuerza, y los mismos guerrilleros para poder conquistar, para poder dominar, tenían que imponer la fuerza. Entonces estamos acostumbrados a esa idea de la imposición de la fuerza y todavía personajes, por ejemplo, de la política, todavía hay quienes los eligen por la capacidad que tienen de imponer la fuerza. Entonces ellos esperaban a un Mesías precisamente en un caballo blanco, que viniera, armara un ejército si era necesario, si no, él mismo podía hacerlo, y mediante su potencia o su poder impusiera su reino y se hiciera respetar. Esto precisamente, esta idea que ellos tenían, es precisamente la que hace que cuando venga Jesús o cuando vino Jesús, ellos no lo reconocieran como tal. O sea, que dijeran, no, esto no se parece. Incluso llama la atención, no sé cómo lo entiendan o cómo lo entendamos o cómo lo entiendan ustedes. Yo no lo tengo totalmente claro, pero me llama la atención el caso de Juan el Bautista en la cárcel, ¿no? O sea, él bautiza a Jesús
Él mira al Espíritu descender sobre él y él sabe que para eso Dios le mandó que viniera bautizando. Sin embargo, cuando está en la cárcel y dice, escucha lo que Jesús hace. O sea, oye la fama de Jesús, le manda a preguntar, ¿eres tú el que el que había de venir o esperamos a otro? Eh, Voy a especular, y pueden discrepar en esa interpretación, pero voy a especular que de alguna manera la forma en que Jesús se comportaba no cuadraba con lo que Juan el Bautista tenía esperado. El hecho de que Juan haya sido un profeta de Dios no significa que tenía todas las cosas claras. La revelación es intermitente, ¿sí? Uno no tiene todas las cosas claras. El mismo Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús lo felicita y le dice, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y 15 minutos después le está diciendo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces, ¿cómo es posible que 15 minutos antes Pedro era receptáculo de la revelación de Dios y 15 minutos después no? Entonces, Juan viene y bautiza, pero luego cuando escucha la fama de Jesús y cómo es que Jesús actúa, eh, pues no sé por qué mandó a estos discípulos a preguntar. No sé qué le molestó, qué le causó problemas o solo quería una confesión pública, no lo sé. Pero yo especulo que de alguna manera lo que Jesús hacía no encajaba con lo que él estaba esperando. Los discípulos también tenían este problema. Lo que Jesús hace no encaja con este detalle. Cuando en Juan capítulo 13, Jesús en la cena que están teniendo, se quita el manto, se ciñe la toalla, agarra agua y empieza a lavar los pies de los discípulos. Pedro se niega. Y entonces Jesús le dice, lo que yo hago, tú no lo entiendes. Y este es el problema con Pedro. Lo que Jesús hace, él no lo entiende. Lo que yo hago, tú no lo entiendes, pero lo entenderás más adelante. Entonces, las expectativas que ellos tenían son las que frenan esta idea. Y claro, nosotros a veces acarreamos esas expectativas y a veces eso hace que no podamos entender exactamente qué es lo que estaba pasando. Pues Jesús aquí va a hacer una distinción entre sus discípulos, eso es lo que mirábamos la semana pasada, y las multitudes. Precisamente la parábola del sembrador que no vimos está partida en dos: el relato de la parábola y su interpretación. Y en medio de los dos discursos está donde Jesús explica por qué habla por parábolas. Y él dice, no, es que a la gente de fuera su pensamiento se le ha engrosado, o sea, no pueden entender. Para poder entender, uno necesita ser discípulo, si no, no va a lograr entender. O sea, no va a poder entender si uno no se convierte en discípulo. Voy a contar una pequeña anécdota, sí. En mi oficina antigua tenía un sillón y en ese sillón yo mantenía acostada mi guitarra. Y en una ocasión entró la hija de mi secretaria, tenía sus 12 añitos tal vez, o 13 años. Entró y sin mucho permiso pasó y se sentó en el sillón y agarró mi guitarra y se puso a rascarla. Pero obviamente ya no tiene ni idea de cómo funciona una guitarra porque hasta la tenía al revés. Estaba rascándola con la izquierda. Y entonces entra la mamá y le dice, perdóneme esta muchacha. Y entonces yo muy amable, muy sonriente, le digo a la muchacha, si quiere le enseño, ¿no? Claro, es que las citas de guitarra, no pierdo nada con eso. Y ella me dice, no, gracias, yo ya sé. Y siguió rasgando la guitarra. Eso sí es sumamente difícil. O sea, ¿cómo vas a enseñarle a una persona que curiosamente ya sabe? Si ya sabe, pues no se le puede enseñar. Esa es una imposibilidad, ¿no? Y bueno, esto es lo que sucede entonces. Si las multitudes hacen preguntas para ver en qué asunto Jesús va a cometer un error, es imposible que aprenda. Es una imposibilidad. Entonces Jesús tiene toda la razón. Lo primero para aprender es ser discípulo. Si aceptan que soy el maestro, que soy el Señor,
Entonces ustedes van a aprender. Despacio, Pedro, lo que yo hago ahorita tú no lo comprendes, pero lo vas a comprender después. Y esa es una esperanza grandísima para Pedro. Ok, no lo comprendo, pero más adelante lo voy a comprender, pero se necesita eso. Y entonces va a contar la parábola del sembrador. Vamos a leerla, ¿sí? Ah, dice, aquel día salió Jesús de la casa, probablemente la casa de Pedro en Capernaum, y se sentó junto al mar. Se le juntó mucha gente. Ese no es un mar, entonces no imaginemos nosotros las olas de un mar donde, híjole, qué pulmones para poder hablar. Este es el lago de Galilea, que más o menos es como el lago de Atitlán, un poquito más grande, pero así son sus olas. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó porque la gente probablemente lo estaba apretando y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Interesante, ¿no? Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. O sea, esto es el que tenga sabiduría. Y aquí es donde los discípulos preguntan al rato, Señor, ¿por qué les hablaste por parábolas? O sea, ¿por qué contaste una parábola? Si podías explicar fácilmente lo que tenías en mente. Y entonces Jesús explica y después de eso viene la explicación. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, y aquí es donde se mete al asunto del reino, por eso se llama los misterios del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto a caminos, junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. La palabra griega que se traduce aquí como corta duración es prokairos y significa es de tiempo acelerado o es antes de tiempo. Y esto tiene que ver con el hecho de que si uno riega la semilla, la riega en buena tierra y la riega en tierra que es superficial, que no tiene profundidad, entonces esa semilla va a brotar más pronto, o sea, va a crecer más. Y aparentemente está más bonita la cosa, pero lo que pasa es que salió antes de tiempo porque recibió la humedad de la lluvia probablemente más rápido o se encharcó. Entonces, esa es la idea que está ahí. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Me temo que con la explicación, ¿sí?, que Jesús acaba de dar, y que tal vez la mayoría de nosotros está pensando, no, pero si eso ya lo entendí, porque se siente fácil. Me imagino que los discípulos quedaron casi igual. O sea, para ellos fue, no logro concebir, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Por eso se llama misterios. Misterio no es necesariamente algo sumamente interesante, eh, porque cuando nosotros hablamos de misterios pensamos en cosas que son así trascendentales, como de la segunda venida de Jesús y todo eso. Y realmente misterio es simplemente algo que estaba oculto, que está oculto y de pronto es revelado. Esto es como, vaya,
nosotros aquí bromeamos mucho en Baxter que tenemos gente de muchos lugares y hay algunos que son negros de raza. Y como casi los negros siempre están rapados, entonces nunca se les mira la edad. Los blancos nos arrugamos rápido y la edad se nos nota, pero los negros no se les nota la edad tan fácil. Entonces siempre decimos que la edad de un negro es misteriosa. Es un misterio, porque nadie sabe. Y esto es algo que cuando a uno le preguntan la edad y uno dice, no, tengo tantos años, entonces automáticamente, oye, qué misterio. Pero lo acabo de entender o se me acaba de revelar este tremendo misterio. Misterio también es algo que yo no logro concebir, pero de pronto hay algo que tiene sentido. Una vez, por ejemplo, andábamos nosotros evangelizando con un compañero y pasamos por una casa y en esa casa pues salió una muchacha bastante bonita y aquel se puso a evangelizarla, pero en ese tiempo yo andaba unas pulseritas que utilizábamos para evangelismo que tenían unos plastiquitos de varios colores y utilizábamos esas pulseras. Entonces le decíamos a la persona, mire, este color negro son sus pecados, este color azul son las aguas del bautismo, este color blanco es usted cuando sale del bautismo. Y le regalábamos la pulserita como para que se recordara de cómo era el chiste, ¿no? Entonces yo le prediqué, le hablé y le di la pulserita y se la regalé. El caso es que no volvimos a ver a la lamentada muchacha, sino hasta el último día de campaña, ¿no? Se apareció por ahí. Y aquel pues fue a platicar con ella y todo eso, y entonces ella le dijo que me andaba buscando y llegué. Y cuando llegué pues me tenía un regalito y era la cuestión de que aquel no concebía cómo, y era mi compañero de cuarto, ¿sí? No concebía por qué me había regalado una cosa a mí, era una muchacha tan bonita que a él no le había puesto atención siendo él tan guapo y todo eso, y a mí me había regalado un detallito. Hasta que cuando íbamos en el viaje de regreso, entonces le recordé la pulsera y como que todo tuvo sentido. Y digo, con ras. Sí, hombre, sí, sí, ahora sí ya entiendo por qué. Esta es la cuestión del misterio. Logro comprender por qué. Ahora veamos, con respecto a la introducción que di, ¿cuántas cosas raras podrían encontrar los apóstoles en este relato? O sea, cuando dice, hoy pues vosotros la parábola del sembrador y ellos se sientan en su silla, listo, pues. Nosotros sí vamos a comprender. Pero cuando ellos escuchan reino, automáticamente cae toda la expectativa que ellos tienen de reino. Todo lo que ellos especulan, todo lo que se les ha dicho de reino. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, lo subraya con azul. Porque esto pienso yo que sonó raro para ellos. ¿Cómo es posible que entonces la palabra del reino es algo que se tiene que entender? Sí, tienes que entenderlo. O sea, la palabra del reino es algo que se entiende. Tienes que entenderlo. Pero yo pensé que era algo impuesto, ¿no? O sea, la idea del reino que yo tenía es que el Mesías iba a venir, iba a echar a los romanos e iba a implantar en su reino por la fuerza. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que entender? ¿Qué tengo que entender? ¿No? Para poder ser parte del grupo, tienes que entender. Porque si no entiendes, aquí viene la cuestión, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, es necesario entenderlo. Eh, este es el que fue sembrado junto a caminos. No basta con oír, tienes que entenderlo. Eso suena raro, vamos a la siguiente. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra del reino, luego tropieza. Bueno, la palabra tropezar aquí significa caer en otras instancias. Es una palabra bien interesante en griego, y perdonen que les hable mucho griego, es escandalizo. Y nosotros la utilizamos en español todavía, la derivada. Te escandalizas. Solo que en griego tiene el sentido de
tropezar o de ser tentado o de caer. Por ejemplo, cuando Jesús dice, el que haga caer a su hermano, utiliza la misma palabra. Entonces aquí sería Caín. Caín. Esto sí suena muy raro para ellos, porque si el Mesías viene a imponer su reino, entonces viene a liberarnos. Pero ahora resulta que va a haber persecución y va a haber tribulación. O sea, como dijera Derbez, explíqueme porque no entiendo. Porque yo estaba esperando, ¿sí? Que cuando el Mesías viniese, pues lo lógico es que, recordemos a Juan y Santiago, cuando vengas en tu reino, porque ellos están esperando el reino, ¿no? Cuando vengas en tu reino, yo me quiero sentar a tu diestra, que le dijo uno, y yo me quiero sentar a tu izquierda, ¿va? A tu siniestra, dijo el otro. En otro evangelio dice que fue la mamá de ellos la que hizo la petición. Entonces, Jesús les dice, no tienen ni idea de lo que están pidiendo. O sea, no tienen ni idea de lo que están pidiendo. Eso es como que uno se esté tomando el vaso de verbena y el niño esté llorando porque uno no le da. No tenés ni idea de lo que estás pidiendo. Me explico, ¿verdad? Le pregunto a Joseph el otro día, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Espera, ¿que vas a ser doctor? No, mi doctor, no. Ingeniero, no, me dice, yo lo que quiero es ser papá. No tenés ni idea de lo que estás pidiendo. Digas. Pero a veces uno no tiene ni idea, y no tienen ni idea de lo que están pidiendo. Jesús se los dice, no tienen ni idea. Todos nosotros entendemos que estaba hablando de los dos que iban a ser crucificados, ¿no? Pero noten que utilizó reino. O sea, ellos le dijeron, cuando vengas en tu reino, quiero estar uno a tu lado y el otro a tu. Y Jesús en ese momento les dice, ustedes pueden beber la copa que yo voy a beber. Y los muy orgullosos dicen, claro que podemos. No tienen ni idea. Lo triste es que Jesús les dice, sí se la van a beber, pero no conmigo. O sea, después. Y creo que tampoco entendieron lo que les dijo, pero gracias a Dios la ignorancia lo hace a uno feliz por un tiempo, ¿no? Porque el conocimiento, como decía Marlón citando a Salomón en la ciencia, que aumenta ciencia, aumenta dolor. Pero aquí, o sea, lo que yo estoy diciendo, lo que para nosotros tal vez es fácil de comprender, para ellos está difícil, porque ellos dicen, mira, el Cristo viene, ¿cierto? Echa a los romanos, ¿estamos claros en eso? Pues sí. Y luego instaura su reino. Sí. Los esenios, no sé si sabemos quiénes eran los esenios, pero a mediados del siglo pasado se encontraron unas cuevas en Qumran y entonces se detectó que había una secta judía que no se menciona en la Biblia, que se llamaban los esenios, que vivían en el desierto. Algunos dicen que Juan probablemente estuvo con ellos por mucho tiempo y por eso tenía las prácticas que él tenía. Pero estos esenios se habían hartado de los fariseos y los saduceos y la corrupción que había en el gobierno y se habían ido al desierto a esperar al Mesías. Y ellos decían, cuando venga el Mesías, va a echar a los fariseos y saduceos de allá y va a imponer su reino y ahí nos va a decir, vengan. O sea, que nos va a dar la cosa servilita, ¿no? Y probablemente muchos esenios son discípulos de Jesús también. Nosotros no lo sabemos. Jesús tenía incluso celotes. Y los celotes, sigo, ¿eh? Los fariseos decían, cuando venga el Mesías, va a echar a estos saduceos de aquí del sacerdocio y entonces nos va a reconocer a nosotros como el grupo. Por eso muchos dicen que cuando Jesús contó la parábola del buen samaritano y dijo, un sacerdote y un levita pasaron, el escriba dice, pues sí, hombre, si es que ¿qué se puede esperar de esos saduceos, sacerdotes y levitas? Y esos son unos hipócritas. Y esperaba que Jesús dijera, y de tercer lugar vino un buen fariseo. Y este sí ayudó al tipo este. Y por eso es que cuando dice un samaritano, ellos dicen, estás mal. Era un buen fariseo. Creo que no te contaron bien la historia. Entonces todos están esperando algo semejante. Los celotes son los que ya se hartaron. ¿Sí? Y estos dicen, nah, ¿cuál Mesías? Nosotros lo vamos a hacer, no me preocupe. Y parte de toda esta gente, por eso es que son celotes, porque ellos son revolucionarios. O sea, ellos dicen, ¿para qué nos vamos a cansar esperando al Mesías? Mejor hagamos nosotros lo que tenemos que hacer. Esta gente sigue a Jesús. Entonces, cuando ya lo reconocen como Mesías,
Están esperando el momento justo en que Él ataque e imponga. Por eso es que los milagros de Jesús les llaman poderosamente la atención. En Juan 6, cuando miran que Él convierte que multiplica los panes y los peces, la gente se agolpó y querían hacerlo rey, porque ellos dijeron, si tiene este poder, bingo, aquí lo conseguimos. Entonces, ¿se imaginan lo extraño que sonó para ellos esto de, espérate, estás hablando de una palabra que hay que entender, sí, pero ahora estás hablando de una palabra que me va a causar aflicción y persecución? O sea, entendámoslo, ¿sí? Aflicción, o sea, esto me va a causar aflicción y persecución. Esto está raro. Jesús muchas veces decía las cosas porque al decirlas prevenía a las personas, las prevenía. Hace tiempo a mí me pusieron a dar, cuando era estudiante de Baxter, una iglesia acá, me pusieron a darle clases a las visitas, o sea, los que llegaban al culto, cuando todos tenían su clase, yo me los llevaba y les daba una clase de evangelismo. Llegó una señora y pues le di la clase. Esa vez ella estaba muy contenta y me decía, yo siento que Dios mismo me está hablando. No me hinché tanto porque no me morí engusanado como Herodes, pero eso es lo que ella me estaba diciendo y yo le dije, si quiere entregar su vida a Dios, y ella me dijo, sí, pero no hoy, dentro de 8 días. Dentro de 8 días yo vengo lista para que ustedes me bauticen. A los 8 días no apareció, pero sí apareció a los 15 días y la bautizaron. No fui yo, fue otro. La bautizaron. Eso fue bonito y ahí estaba yo. Estaban ahí celebrando junto con todos, ¿no? Creo que fue la primera persona, tal vez, no recuerdo, la primera persona que yo evangelicé y se convirtió. Eso es una cosa que a uno lo llena de gozo y uno está contento, ¿no? Y uno está ahí. Pues ya nunca llegó a la iglesia, ¿sí? Entonces me tocó irla a buscar y como había anotado su dirección, entonces me fui. ¿Qué me costó encontrar la casa de esta hermana? Pero al fin di con la casa, ¿no? Y me dijeron, no, ella está hospitalizada. Curiosamente, después de ir a la iglesia el lunes, la hospitalizaron. Y la fui a visitar al hospital, al Seguro Social. La fui a visitar, llegué. Y no, hombre, le habían descubierto que padecía de la tiroides y no sé qué otros tantos males, ¿verdad? Pero la cuestión es que de una la hospitalizaron. Y pues yo fui y entonces me dice, ¿sabe qué estaba pensando? Me dice que desde que yo me bauticé me detectaron todo esto. Yo traté de decirle así muy amable, mire, si padece de la tiroides, eso ya tenía tiempo, o sea, se lo descubrieron. Le descubrieron los males que tenía, pero no fue que el bautismo le produjo eso. Pregúntele al médico cuánto tiempo llevaba con esa enfermedad. Sí, yo lo entiendo, pero creo que desde que me bauticé empecé con estas cuestiones. Bueno, regresó a su casa, la estuve visitando tal vez como unas 7, 6 veces más, no sé cuántas veces más llegué a su casa. Hablaba con ella muy amable, me recibía, pero jamás regresó a la iglesia. Entonces, lo tremendo, esto me sirvió a mí como lección y generalmente cuando yo evangelizo a alguien, hoy en día le digo mucho lo mal que la puede pasar. O sea, cuando se den cuenta de lo que usted va a hacer, probablemente su esposo le va a armar un pleito, pero de los buenos. Y le va a decir que algo usted tiene con el pastor. Probablemente su suegra la va a despreciar, probablemente su mamá se va a enojar, ¿no? Y en el Día de la Madre como que no está tan buena la cosa. Probablemente, le digo un montón de cosas, porque me he dado cuenta que cuando no tienen la expectativa de que algo así va a pasar, es difícil realmente.
para estas personas. Es complicado. Entonces, Jesús aquí le está alertando, mira, la palabra del reino, la que pensabas que te iba a poner en un pedestal, resulta que te va a causar persecución, aflicción, y cuando no has enraizado esta realidad, cuando no la has enraizado bien, entonces la cosa va a ser difícil. La cosa va a ser difícil. Por eso es que yo nunca me decepciono de ningún presidente. Cuando me dicen que roban y todo lo demás, no me decepciono. El último que me decepcionó fue Serrano Elías, porque pensé que ese sí iba a ser algo bueno. Y yo estaba chiquito todavía y me decepcionó. Y después de ese ya ninguno me decepciona, porque tengo la expectativa de lo que va a suceder. Y luego aparece el siguiente misterio, ¿no? El que fue sembrado entre espinos. Ajá. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahora, ¿por qué razón? Miren cómo va a ser la pregunta. ¿Por qué razón alguien podría seguir a Jesús? Pensemos y preguntémosle a ¿cómo se llama al joven rico? Recuerden lo que pasó con el joven rico, ¿no? Que él le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Es una buena historia. Y Jesús le dice, ¿los mandamientos conoces? Le digo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces no sé por qué pregunta. Tal vez quería que Jesús le dijera, le echara el aplauso así. Vengan discípulos, aprendan aquí de este tipo, ¿no? Jesús le dice, te falta una cositita, así chiquitita, chiquitita, bien chiquitita. ¿Sí? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Eso está, eso está grave, ¿no? Y luego, sígueme. Y el rico dice, se fue triste, ¿no? Y se fue triste porque pues, tenía muchas cosas. Tenía muchas cosas. Ahí, en ese contexto, Jesús dice, qué difícil es para un rico. Pues es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve. O sea, propuso que los ricos, eso es dificilísimo. El problema es la definición de rico, ¿sí? Ya se fijaron ustedes que la definición de rico es difícil porque los más ricos de Guatemala dicen, vivimos en un país pobre, y salen en la televisión diciendo, vivimos en un país tercermundista, pobre, aquí todos somos pobres, pero son ricos. Y al gran Rockefeller, ¿no? Le preguntaron, ¿y usted cuánto necesita para ser feliz? Y él dijo, solo un poquito más. Es todo lo que necesito. Un poquito más, siendo él exageradamente rico. Entonces, ¿qué es un rico, no? ¿Qué es un rico? Porque a todos los que conozco yo son pobres, aún los que conozco que tienen un poco de dinero siempre dicen que son pobres, ¿no? Es que es un rico. Este dice que, por eso Jesús dijo, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible, porque todo es posible para Dios, pero luego va a aparecer Pedro en escena, ¿verdad? Y él dice, Señor, nosotros todo lo hemos dejado. ¿Qué vamos a tener? Esta cuestión es sumamente interesante para mí, porque sí es cierto que él había dejado todo, pero también es cierto que estaba esperando algo. ¿Sí? Todos lo hemos dejado, entonces, ¿qué tendremos? Los dos discípulos que cité anteriormente, Juan y Jacobo, también habían dejado cosas, dejaron a su padre, dejaron las redes, dejaron los barcos, pero luego vienen con la petición, me quiero sentar uno a tu lado y el otro a tu otro lado, cuando vengas en tu reino. Entonces, ¿qué era lo que esperaban? Y curiosamente aquí Jesús plantea esto que de hecho llevo mucho tiempo, mucho tiempo, en que no recuerdo exactamente cuándo, pero cuando le puse atención a este texto,
me fijé en un par de aspectitos aquí. En primer lugar, estos que están sembrados entre espinos, siempre están ahí. O sea, estos no colapsan como los otros dos anteriores, como el del camino, que vienen las aves y se llevan la palabra, o como el que nace entre pedregales, que tropieza, cae. Este no, este es engañoso. El afán de este siglo quiere decir las preocupaciones de este siglo. Todo, y aquí siglo es la misma palabra era, ¿no? El afán de este siglo, el engaño de las riquezas, porque son sumamente engañosas, ¿no? El engaño de las riquezas, hacen una cosa con la palabra, la ahogan y por lo tanto se hace infructuosa. Entonces viene este misterio, con que la palabra también se puede hacer infructuosa. O sea, puede ser que yo tenga la palabra dentro de mí, pero esa palabra no funcione. O sea, hay algo que yo necesito hacer. Y aquí el gran misterio entonces es, creo yo, el reino no se impone, sino se propone. Esto es lo chocante para ellos. Con que el reino no se impone. No, el reino no se impone. Jesús no lo impone. No le tuerce el brazo a la persona y le dice, esto es lo que tenés que hacer, que es lo que los cristianos hemos hecho por mucho tiempo. Imponer, por ejemplo, una ley seca, y a mí me encanta la ley seca, ¿no? Imponer la ley seca en todo el país, que no haya más borrachos, excelente, dice uno, ese sí es mi presidente, porque impuso eso. Pero curiosamente Dios podría hacer que el alcohol fuese venenoso o podría eliminar el alcohol de este mundo, pero no impone la ley seca, la propone. Nada impone. Por eso es que las personas pueden hacer los pecados que se les venga en gana. Y vaya que tienen imaginación, ¿no? Pero pueden hacer lo que se les venga en gana, porque el reino no se impone, sino el reino se propone. Y esto es lo que para ellos esperaban que empezara Jesús con la parábola del reino. Vino el guerrero a hacer la guerra. Mató a 500 aquí, mató, es decir, estos 500 de aquí son los romanos, los otros son los fariseos, los otros son los saduceos, hizo una matazón y de último le dio ¿cómo se llama este? El reino a los pobres de la tierra. Pero resulta que el Mesías no se presenta como guerrero, sino se presenta como sembrador. Curiosamente, sembrador de trigo, no de maíz, o de maíz, como dicen los mexicanos, de trigo, porque el trigo se avienta, ¿no? Ellos sembraban trigo, ellos cultivaban trigo y cebada. Se presenta el Mesías no como guerrero, porque el reino no se impone, sino como sembrador, porque el reino se propone. Y a la hora de que el reino se propone, el crecimiento de la semilla no depende de la semilla, sino de la tierra. Y este es el gran misterio. El crecimiento de la semilla no depende de la semilla, sino de la tierra. Creo que los campesinos no logran entender eso. O los granjeros no logran entender eso. Por eso llegaban con Weslito, que tenía aquel famoso barraco que se llamaba alias el Goliat, ¿no? Y miraban a todos los chiquitines y decían, ¿son hijos de ese? Sí. O sea que si yo compro uno de esos y lo llevo a mi casa, va a ser igual que ese. Pues en teoría, mijito. En teoría sí, porque ese es su papá, ¿no? Y esa que está ahí es su mamá. Y se llevaban al cerdito y 6 meses después estaba desnutrido, con pelo largo y todo flaco. ¿Qué pasó? Es que la semilla no garantizaba necesariamente el crecimiento. Dependía también de la alimentación. Tal vez llegan con usted, ¿cómo es que usted puede producir esas mazorcas tan bonitas? No, pues, si quiere le doy semilla, pero el secreto no está tanto en la semilla, está en la tierra. Como el reino se propone, no se impone, entonces depende de la tierra. Y al depender de la tierra, y este es el gran misterio que para ellos está aconteciendo, no se impone, no, se propone. Entonces depende de la tierra, depende de la tierra. Estamos hablando de discipulado, ¿no? Depende de la tierra. Si su corazón es duro, porque usted no quiere ser discípulo, porque usted cree que sabe, y usted no acepta la enseñanza de Jesús, y usted dice, si esos temas yo ya me los manejo, entonces usted es como el camino, va a escuchar la palabra,
pero así como la escucha, va a venir el maligno y se la va a llevar. Si usted tiene piedras, muchas piedras todavía, entonces cae la palabra y crece rápido, pero también rápido se va cuando viene la persecución, porque, oye, va a haber persecución. Y entonces usted piensa que Jesús vino para ponerlo en un pedestal y resulta que no, Jesús vino para mostrarle el camino y va a tropezar. O si está tan afanado en las cuestiones de este mundo, este siglo, el afán de este siglo, el engaño de las riquezas. Y cada vez las riquezas nos engañan mucho más. Hacen que la palabra no germine, quede infructuosa. Pero como depende de la tierra, entonces hay un cuarto tipo de tierra, ¿sí? Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra. No le quiero agregar a la Biblia, pero aquí tal vez permanece. Y no es infructuosa, sino que da fruto. Y este produce. No importa si es a 100, a 60 o a 30 por uno, pero produce. Y luego Jesús guarda silencio. Y si los apóstoles no entendieron, Él les va a decir, no se preocupen, no se preocupen. Más adelante ustedes van a entender. No se preocupen, van a entender.